Bueno, hola a todos. Esta es una entrevista en el marco de Familias Empresarias Iberoamericanas. Estamos aquí, Mayra Ruiz, consultora representante de Cuba, residente en República Dominicana, y quien les habla, Verónica Balestero, representante en FEI para Uruguay. Y el tema que nos convoca hoy es sobre la comunicación asertiva en las empresas familiares. Un gusto, Mayra, tenerte aquí. Un placer. Muchísimas gracias por este tiempo y la oportunidad realmente. Bueno, encantados de recibir este tema en esta red de familias empresarias. Y mucho hemos escuchado hablar sobre comunicación asertiva, efectiva, comunicación no violenta, bueno, en fin. No sé si hay muchas cantidades de comunicaciones diferentes, pero a ver, Mayra, si tú nos podés comentar de qué trata específicamente la comunicación asertiva. Bueno, Vero, mira, la comunicación asertiva es uno ser capaz de decir lo que debe decir de la mejor manera que lo pueda decir, sin faltar el respeto al interlocutor y hacerse escuchar de una manera muy respetuosa. Decir exactamente lo que uno debe decir de una manera efectiva, respetuosa y que sea comprendida por la otra persona. Es decir, darse uno el momento de retroalimentarse, preguntarle a la persona si ha sido comprendido desde el punto de vista que uno lo habló, porque es diferente la recepción. Pero es exactamente eso, decir lo que debes decir con mucho respeto. ¿Y por qué es tan importante este tipo de comunicación en el ámbito de la empresa familiar? Bueno, la empresa familiar, como todos conocen, todos los que nos están escuchando, tiene dos aspectos muy importantes, la rentabilidad y la armonía, es decir, en eso consiste el éxito. Para tener armonía familiar es necesario minimizar los conflictos que van a existir, porque somos diferentes, en la empresa hay diferentes generaciones, diferentes puntos de vista, perspectivas, etc. Entonces, el comunicarse de una manera asertiva, eficaz, es muy importante para minimizar esos conflictos, sobre todo escuchar y empatizar con la otra persona. Son diferentes generaciones, diferentes vidas que han vivido, diferentes marcos mentales, y entonces hay que socializar los aspectos que uno entiende, preguntarle al otro qué piensa de eso que estoy diciendo. Es muy importante para mantener esa armonía. En armonía, una familia empresaria es como único realmente puede lograr una sostenibilidad en el tiempo y crecer como ellos esperan. ¿Y cómo sabemos, en el marco, ¿no?, de la empresa familiar, cómo sabemos si estamos necesitando incorporar esta comunicación asertiva? Mira, Vero, cuando se empiezan a salir a flote algunos rasgos, uno se da cuenta, por ejemplo, observando cuando uno está en las propias consultorías, en las reuniones mismas del consejo familiar, etcétera, el órgano de gobierno que esté reunido, uno se percata por el lenguaje corporal. Cuando es que hay algo que no está dicho claramente, que ha quedado como debajo de la alfombra. Entonces, en ese caso, el consultor, pues es muy recomendable hacer preguntas poderosas, indagar un poco con mucho respeto, ¿ok? A ver desde qué punto de vista está pensando uno que el otro no lo está aceptando. Y uno se percata precisamente por el lenguaje corporal, por las palabras que utiliza. Cuando habla un poco de manera negativa, eso no es así. Cuando realmente desde el punto de vista de la otra persona sí puede ser así. Hay que estar al tanto. La comunicación es un acto consciente y entonces nosotros vivimos en piloto automático constantemente y no nos damos cuenta a veces de lo que decimos. Por eso es que hay que tener eso muy en cuenta en una empresa familiar, realmente. ¿Y cómo hacemos las personas para ejercitar, ¿no?, para poder incorporar esas habilidades de comunicación? Primero que todo, es leer un poco acerca del tema, darse cuenta de lo que estoy diciendo, dónde lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo. Yo recomendaría mucho, bueno, utilizar los 3 filtros de Sócrates. Si lo que voy a decir es bueno, si es cierto, si es útil, pasar por esos filtros. Pensar desde el punto de vista, igual que puedo pensar de mí, que yo voy a decirlo con la mejor de las intenciones, pues también pensar que la otra persona lo está diciendo desde sus propias buenas intenciones, apreciar lo bueno que es esa persona, lo bueno que está diciendo, y hablar desde el punto de vista de uno, no hacia tú lo que estás diciendo no es cierto, evitar eso.
Decirle, por ejemplo, desde mi punto de vista, eso pudiera ser de otra forma, o preguntarle, ¿y qué te lleva a ti a pensar así? ¿O qué argumentos tú tienes para que decir eso que estás diciendo? Pero la comunicación es una cuestión de conciencia, de darse cuenta. Por eso es el acompañamiento del consultor, capacitaciones con acompañamientos a seguidas, porque caemos otra vez en el mismo diario vivir, de hacer lo mismo que estábamos haciendo cada día y a volver no darnos cuenta de eso que estoy diciendo. Está claro, Mayra. Y eso a nivel personal, ¿no? Ese darse cuenta, esa toma de conciencia. Y si lo llevamos más al plano de la organización, ¿no? ¿Cómo ejercitar con otros este tipo de comunicación? Porque la habilidad la puedo incorporar personalmente en este darme cuenta o autoconciencia, pero después ¿cómo hacemos para ejercitarla con el otro? ¿No? Sí, mira, yo estaría recomendando un libro que es muy sencillo de leer, que se llama Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, que tiene que ver, viene de la cultura tolteca mexicana, y son 4 acuerdos para la vida. Ser impecable con las palabras que decimos, no tomar nada personal, evitar hacer suposiciones y dar el máximo esfuerzo. ¿En qué sentido? Si uno cree algo, asegúrese, pregunte. Los temas de comunicación ocupan un lugar desafortunadamente de una oportunidad de mejora muy grande en las empresas, ¿no? Más del 90%, porque nos estamos comunicando constantemente. Entonces, si uno piensa que dijo una cosa o que lo dijo de una forma y que el otro te entendió de esa forma como tú la dijiste y no fue así, ya hay un conflicto. Y entonces empieza, yo creí que tú dijiste así, yo pensaba esto. Entonces, preguntar, asegurarnos que eso que estoy escuchando es eso que me quiere decir mi interlocutor, la persona que me está hablando. Preguntar, apreciar, empatizar, pensar desde qué punto de vista me lo está diciendo el otro, no tomar nada personal, porque entonces piensan que es con uno y realmente no es con uno, es algún tema que tiene la otra persona. Pregúntele, ¿quieres hablar de eso? A mí me parece que estás un poco disgustado. Evitar decir, tú estás bravo, porque el otro le puede responder, no, yo no estoy bravo. Entonces, es hablar desde el yo, hablar desde mi punto de vista, que no coincide, por supuesto, con los demás. Sería muy aburrido que pensáramos todos igual. Y no con la verdad, ¿no? Mi punto de vista es mi punto de vista y no quiere decir que sea la verdad absoluta. Exacto. En una reunión hay tantas verdades como personas hay. Cuando empiezan a consensuar opiniones, entonces pueden llegar a un acuerdo. Y hay que tener en cuenta también las palabras que utilizamos. Cuando usamos palabras un poco, digamos, negativas, nunca, siempre, jamás, ese tipo de cosas que son categóricas, eso te lleva a pensar de que siempre eso ha sido así, y realmente ni una sola vez no sucedió diferente. Es atender, pero las palabras que uno dice, cómo las dice, a quién se las dice, en qué contexto las está diciendo. Desde ese sentido, yo estaría recomendando una socialización de ese libro porque realmente es muy, muy importante y útil en la comunicación. ¿Y cómo te parece una manera de lograr una comunicación efectiva entre las distintas generaciones, que de repente incluso tienen diferentes formas de expresarse y de vincularse, ¿no? Dadas las diferencias de edad y de costumbres y de vivencias? Sí, sobre todo que prime el respeto, escuchar, aprender de los mayores, eso le digo a los jóvenes, aprender de los mayores, y los mayores también debemos aprender de los más jóvenes, porque son puntos de vista más disruptivos, más tecnológicos, vamos a decir así, y uno a veces está un poco chapado a como era antes, y esas frases también, no, eso aquí nunca se ha hecho así, y siempre ha sido de esta manera. Entonces escuchemos al otro, a ver qué nos puede aportar. Se aprenden de ambas generaciones, y no siempre están hablando lo mismo, por supuesto, pero sí están hablando del mismo tema, eso es lo más importante. Que la preocupación sea la empresa, el negocio, la familia, la armonía, cómo van a seguir creciendo, cómo van a atender mejor a sus colaboradores, que es una familia extendida. Hablar, yo tengo un precepto que hablando la gente se entiende. Realmente pienso que sí, que uno hablando, escuchando, ese es el alma de la conversación, escuchar desde dónde te está hablando la otra persona, qué cosa le está pasando, pregúntale, empatiza con esa persona, respétalo.
Sabes que mientras te escucho se me viene una palabra todo el tiempo, que es esto de la complementariedad, ¿no? Encontrar las coincidencias, ¿no? Apalancarse en eso, en esas coincidencias y en cómo nos complementamos, más que en las diferencias, que bueno, por el hecho de ser distintas generaciones, seguramente afloren. Sí. Y que si tuvieras que darle un consejo, ¿no? Una sugerencia a las nuevas generaciones en este rol de tomar la autoridad y cómo comunicarse con unos colaboradores que de repente, incluso en muchos casos, los conocen desde chicos, ¿no? Porque vivían en la empresa familiar o estuvieron vinculados desde muy pequeños y ahora, sin embargo, van a tomar un rol de autoridad. ¿Cuál sería una sugerencia como por dónde ir? Aprender de ellos, preguntarles por qué esas personas estuvieron junto a su papá o su abuelito, a su mamá, creando ese negocio, ese sustento de la familia. Entonces esas personas fueron y son fieles a la empresa y fieles a la familia. Aprender de ellos, preguntarles cómo empezaron, qué hacían antes, cómo lo hacían, qué pueden traer de esa forma que lo hacían antes a cómo se hace ahora, ¿ok? Con mayor tecnología, con otros tipos de mercado, con otros pensamientos, incluso de negocios de impacto, otros impactos diferentes, no solo económicos de las empresas. Y tener en cuenta eso, que muchas veces esas personas piensan, bueno, este muchachito que yo lo vi crecer, como tú estabas diciendo, ahora va a ser mi jefe. Entonces, apoyarse para que lo reconozcan, pero lo van a reconocer por el ejemplo que les ven, porque se respeta a la persona que da el ejemplo, al líder que modela a partir de coherentemente con su ejemplo. Escucharlos, preguntarles, incorporarlos, darles participación en las decisiones, porque son personas que tienen mucha experiencia. Y entonces esa juventud con la experiencia y la tecnología y el respeto y la escucha, yo creo que eso puede ser una forma de que ellos no es que impongan la autoridad, sino que se reconozcan su autoridad ya como sucesores que están en posiciones de liderazgo o de una posición directiva en la empresa. Importante, si esto de, básicamente, ¿no? Cuando involucrás, participás, preguntás, generar ese espacio, ¿no? Sí. Que es el reconocer la trayectoria, en definitiva, y no llegar a imponer, que es bien importante esta enseñanza o esta sugerencia que nos brindas, Mayra. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti. Un gusto este mini espacio. Para seguir conociendo sobre temas que son bien importantes, claves para la armonía y por lo tanto para el éxito y la trascendencia de las empresas familiares en Iberoamérica y en el mundo. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Vero, por la oportunidad. Hasta luego.